La corteza cerebral o córtex cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, es decir, constituye la región más superior del cerebro. Se relaciona con el desarrollo de las actividades cognitivas intelectuales más complejas. Cada uno de los 5 sentidos de los seres humanos, vista, tacto, olfato, gusto, oído, se desarrollan en una región de la corteza específica, es decir, cada modalidad sensorial posee un territorio delimitado dentro de del corte cerebral. Cada una de las capas de la corteza cerebral corresponde a un momento evolutivo diferente. Al inicio de la especie humana, el cerebro estaba menos desarrollado y la corteza presentaba menos capas. A través de la evolución de la especie, estas capas han ido incrementando, hecho que se relaciona con el aumento de las capacidades cognitivas e intelectuales de los seres humanos con el paso del tiempo. Capas de la corteza cerebral. Se dividen por densidad y disposición de las células en capa molecular o capa plexiforme. Es la más superficial. Consiste en una red densa de fibras nerviosas orientadas tangencialmente. Estas derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes, los axones de células estrelladas y de Martinotti. También hay fibras aferentes que se originan en el tálamo de asociación y comisurales. Entre las fibras nerviosas hay algunas células de Cajal. Por ser la capa más superficial, se establecen gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. Capa granular externa. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de estas células terminan en la capa molecular y las axones entran en las capas más profundas. Capa piramidal externa. Esta capa está compuesta por sus células piramidales. Su tamaño aumenta desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas pasan hasta la capa molecular y los axones hasta la sustancia blanca, como fibras de proyección, hasta la asociación y comensurales. Capa granular interna. Esta capa está compuesta por células estrelladas dispuestas en forma muy compacta. Capa ganglional o capa piramidal interna. Esta capa contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Entre las células piramidales hay células estrelladas y de Martinotti. Capa multiforme o capa de células polifórmicas. Aunque la mayoría de las células son fusiformes, muchas son células piramidales, modificadas en cuyo cuerpo celular es triangular y ovoide. Hay muchas fibras nerviosas que entran en la sustancia blanca subyacente. Tipos de neuronas de corteza cerebral. Las células estrelladas, también conocidas como células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño. Suelen presentar un diámetro de unos 8 micrómetros y poseen una forma poligonal. Células fusiformes son neuronas que tienen su eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. Células horizontales de Cajal. Son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente. Se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro.
Células piramidales son grandes neuronas multipolares con un cuerpo celular en forma de pirámide, una gruesa dendrita, llamada dendrita apical, que se extiende directamente desde el ápice de la pirámide a la superficie de la corteza, y un axón muy largo. Células de Martinotti son las últimas neuronas que constituyen la actividad neural de la corteza cerebral. Son las conocidas células de Martinotti. Consta de pequeñas neuronas multiformes que presentan en todos los niveles del córtex cerebral. Áreas y funciones de la corteza cerebral. Además de los tipos de la corteza y las capas que conforman, la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, según sus funciones o cometidos que llevan a cabo en cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta esta clasificación, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. Área sensitiva. Las sensaciones somestésicas son las que provienen del cuerpo, como tacto, presión, temperatura y dolor. Áreas somáticas en la corteza cerebral sensitiva, situada en la primera circunvolución parietal ascendente, interpreta y hace consciente las señales sensitivas. Área motora. Los movimientos voluntarios son iniciados conscientemente en la corteza motora y la corteza de asociación, que planean la actividad, coordinan su secuencia, hacen decisiones sobre las estrategias apropiadas para el comportamiento y evalúan lo correcto de una actividad particular dado el comportamiento corriente o el contexto ambiental, mandando órdenes a los grupos apropiados de motoneuronas en la médula espinal para ejecutar la actividad deseada. Área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tiene influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia.